Mi nombre es Sofía Beatriz Escacerra, soy economista, soy investigadora social del Transnational Institute, soy miembro del Instituto del Mundo del Trabajo Julio Godio, directora del Observatorio de Impactos Sociales de Inteligencia Artificial del ONTREF y asesora en Comercio Internacional y Empleo del Futuro de la Secretaría de Asuntos Internacionales de la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicio. Siempre me interesó investigar el tema de digitalización, comercio de datos, cómo se forman las cadenas globales de valor y cómo esto impacta en el empleo, sobre todo a través de la incorporación de tecnología en las nuevas cadenas globales de valor. Es lo que me dedico a investigar, es lo que me apasiona y lo hago con una perspectiva feminista y sindical, que es lo fundamental para poder ejercer nuevos derechos en la agenda del mañana. La tecnología en el mundo del trabajo está avanzando demasiado rápido y muchas veces cuesta responder a tiempo respecto de los cambios que se dan en los lugares de trabajo. Los sindicatos tienen muchos desafíos. Por empezar, el tema de la capacitación profesional, ¿no? Y de la educación y la recapacitación de los trabajadores para poder reconvertir la mano de obra que los trabajadores que pasan a quedar sin empleo o que no se les sabe bien qué tareas nuevas asignarles. Esto es un desafío en términos de formación muy importante, en términos de formación profesional. Pero existen desafíos aún más grandes. Para empezar, me parece que hay una nueva agenda de derechos que se plantea, como por ejemplo el derecho a la desconexión digital, el derecho a la soberanía del tiempo de trabajo, el derecho a la protección de datos de los trabajadores, que es algo que los sindicatos muchas veces no toman demasiada conciencia respecto de la importancia de proteger la privacidad y de proteger los datos de estos trabajadores, que los trabajadores puedan tener derecho a que esos datos se eliminen, se borren y tengan conocimiento de qué datos se recaban de ellos en lugares de trabajo y de qué forma son utilizados. Creo que el sindicalismo también debería poder saber esa información, no los datos, sino cómo son utilizados esos datos para poder generar una mejor protección de derechos laborales en ambientes de trabajo, ¿no? Pero también existen desafíos en el plano nacional, reclamando por nuevas leyes protectorias, y también existen desafíos en el plano internacional, porque a medida que el mundo del trabajo se va conectando cada vez más, se va interconectando, a medida que tenemos empresas cada vez más globales y más interconectadas, evidentemente el sindicalismo internacional forma una agenda estratégica para los sindicatos para poder luchar en contra de situaciones de precariedad en distintos países del mundo, para poder entender cuáles son las nuevas dinámicas de trabajo y para poder defender mejor los derechos laborales en industrias que están cada vez más cambiantes y que tienen necesidades de logística, de finanzas, de comercio y de distintos ambientes, de distintas ramas sectoriales a través de plataformas digitales que se integran en un mercado virtual. Entonces, en ese sentido, si bien siempre el sindicalismo fue internacional desde su nacimiento, la agenda internacional está cobrando cada vez más importancia y relevancia para fortalecer un sindicalismo que muchas veces, en el plano local, le cuesta encontrar estrategias para poder sortear las dificultades que traen los nuevos avances de las tecnologías. Bueno, el trabajo remoto tiene gente que le agrada, ¿no? Y que ve como una oportunidad, y gente que realmente lo ve como una dificultad. Yo creo que en este sentido, los cambios en el mundo del trabajo siempre nos han traído nuevos desafíos, siempre ha habido detractores y defensores de los distintos cambios que hubo en el mundo del trabajo, y el trabajo remoto no es la excepción. Ahora bien, una cosa es implementar trabajo remoto sin ningún tipo de derecho, sin ningún tipo de regla, de una forma desordenada, como nos ocurrió durante la pandemia, donde no fue que teletrabajamos, sino que trabajamos con las herramientas que teníamos, como pudimos, en un contexto de crisis desde nuestras casas. Y otra cosa es teletrabajar con derechos, ¿no? Teletrabajar con salud y seguridad laboral, con infraestructura, con derecho a la desconexión digital, con limitación de la jornada de trabajo, con representación sindical, etcétera, etcétera, etcétera. En este sentido, creo que para las mujeres se impone un desafío muy importante. ¿Por qué? Porque llevamos más de un siglo de feminismo tratando de sacar a la mujer
de su casa para poder entrar al mercado productivo, para poder empoderar a esa mujer para que tenga sus propios ingresos y demás, y de repente llega la intermediación tecnológica, llega el teletrabajo, y antes de que podamos resolver la cuestión del reparto más igualitario en las tareas de cuidado y de la corresponsabilidad en los cuidados, parece que el teletrabajo nos vuelve a mandar a la casa a asignarnos la tarea de cuidadoras, ¿no? Evidentemente esto no se soluciona solamente con derechos o con leyes, esto tiene que ser un debate social donde la sociedad toda y el movimiento feminista como promotor de esto haga una agenda de corresponsabilidad en los cuidados que se instale como un debate social donde las mujeres digamos no, necesito que esto sea un reparto igualitario de tareas y que no las tareas se me asignen automáticamente a mí. Evidentemente esto es un problema que tiene una dimensión social que traspasa lo legal, digamos, pero indudablemente las leyes pueden acompañar y pueden ayudar. La ley de teletrabajo tiene un par de artículos muy interesantes para las mujeres. Yo creo que el artículo más feminista que tiene la ley de teletrabajo es el tema de la reversibilidad. O sea, de que una mujer pueda volver a su espacio de trabajo presencial una vez que ella sí lo decida. Obviamente este artículo no está hecho para las mujeres, pero dejar la puerta abierta del hogar para que la mujer pueda volver a incorporarse de forma presencial a un espacio de trabajo es muy importante, porque si no el miedo era de que muchas mujeres opten por el teletrabajo para alargar su licencia por maternidad, para quedarse más tiempo con los niños cuando no están escolarizados, y después no pueda regresar a un ámbito presencial. Entonces creo que dejar la puerta abierta es una gran herramienta. ¿Es esto suficiente? No, evidentemente no. También tenemos el derecho a la desconexión digital, que visto en clave de género es muy importante porque las mujeres sufrimos una sobrecarga de telecomunicaciones, por algún motivo nos hemos vuelto la agenda del universo y todo el mundo nos carga con agendame la reunión, haceme acordar tal cosa, haceme acordar tal otra. Entonces empezar a poner una limitación a las comunicaciones que recibimos las mujeres me parece que es algo muy importante. Y después, sobre todo y principalmente, está el tema de la soberanía del tiempo de trabajo en la ley de teletrabajo, que indica que aquellas personas, aquellas familias que tengan niños menores de 13 años o personas adultas que necesitan cuidados especiales, puedan elegir sus horarios de trabajo. Este derecho, que es un derecho novedoso en la ley argentina, no existe en otro sector o en otra forma, en otra modalidad de trabajo, es un derecho muy importante y cuando el Ministerio de Trabajo reglamenta la ley, insta a que sea adoptado, que sea ejercido este derecho por hombres y por mujeres por igual, a que las empresas velen para que no sean solamente las mujeres aquellas que ejerzan este tipo de derecho. Evidentemente esto no es suficiente, pero la ley está acompañando para que cuando se empiecen a resolver estos debates y a medida que la sociedad avanza y el feminismo avance, y haya cada vez más corresponsabilidad en los cuidados, las mujeres puedan tener las herramientas para volver a los ámbitos de trabajo. Evidentemente no es suficiente, pero creo que es un paso importante porque tampoco podemos prohibir el teletrabajo en el sentido de que es una herramienta que a muchos trabajadores les ha servido, que muchos trabajadores la prefieren, y en ese sentido creo que no podemos ir en contra del trabajador. Lo que tenemos que hacer es velar para que cuando la situación cambie, ese trabajador pueda volver a acceder a un trabajo presencial con todo lo que eso implica y que el teletrabajo no sea la excusa para encerrar a las mujeres dentro del hogar una vez, otra vez, después de haber tenido tantas victorias en el feminismo para lograr que la mujer salga a la calle y se empodere. Bueno, el campo educativo fue uno de los sectores que más se vio afectado, creo, por la pandemia. Muchas veces dicen que los médicos, los enfermeros fueron los grandes sostenedores de la pandemia, ¿no? Aquellos que estaban en la primera línea de fuego. Yo creo que fueron los educadores también, ¿no? Fue el otro gran sector que se cargó la pandemia al hombro y que hizo maravillas durante la pandemia, porque realmente docentes que lograban educar a los chicos en condiciones completamente adversas, sin tener los recursos educativos y los recursos tecnológicos para poder afrontarlo, y sin embargo pudieron llevar adelante muchos planes de estudio y lograr que muchos chicos sigan estudiando y sigan insertos en la escuela. A mí muchas veces me hablan de capacitación, de educación, de que las nuevas tecnologías, de que lo importante es que haya una buena conexión a internet, que haya un buen dispositivo, y sí, todo eso es importante y conforma una buena estrategia educativa, pero eso no es lo único. Y en ese sentido creo que los docentes fueron abandonados en sus habilidades
a ver cómo se las arreglaban, ¿no? No es lo mismo dar una clase presencial que dar una clase virtual. No requiere las mismas habilidades, ¿no? Necesitas otro tipo de recursos, necesitas conocer los espacios virtuales, los entornos virtuales, y en ese sentido los docentes estuvieron muy solos durante la pandemia. Parecía que las capacitaciones pasaban por aprender a utilizar las herramientas, pero no cómo transformar una estrategia pedagógica y educativa a un entorno virtual, ¿no? Esa capacitación estuvo ausente y muchas veces los docentes se las tuvieron que arreglar como podían, ¿no? Con el ingenio que tenían al alcance de la mano. El teletrabajo y la virtualidad evidentemente representa un desafío hoy por hoy, pero también representa una oportunidad, ¿no? O sea, vemos sobre todo en cursos de posgrado, en cursos más avanzados, cómo muchas veces ahora estamos pudiendo acceder a cursos virtuales de otros países, a educarnos con otras estrategias. Mismo otros estudiantes de América Latina están estudiando en universidades nacionales posgrados a través de entornos virtuales, con lo cual representa un cambio muy importante en el mundo educativo. Evidentemente, esta estrategia virtual no es para todos, en el sentido de que la escuela inicial, la escuela media, la escuela secundaria, probablemente la enseñanza universitaria debería permanecer presencial porque también ahí se desarrollan otro tipo de habilidades, ¿no? Como la comunicación, como el espacio interpersonal entre los alumnos y demás. Yo no soy especialista en educación, pero sí creo que hay que volver a poner un poquito las cosas en orden en algunos sectores porque la virtualidad no es para cualquier espacio educativo, ¿no? Pero aún así creo que se necesita más capacitación en temas de entornos virtuales en docentes de todos los niveles, porque evidentemente la virtualidad en algún grado y en algún punto llegó para quedarse en todos los niveles, ¿no? Y hay que empezar a tener estrategias virtuales para poder enseñar. Pero no solamente eso, sino también empezar a incluir en la escuela otro tipo de alfabetización. Y esta alfabetización es muy importante, que es la de comprender y apropiarse de la tecnología. La tecnología hoy día no es solamente algo que sirve para la empleabilidad, para que el chico pueda acceder el día de mañana a un buen trabajo, digamos, ¿no? En su momento nos enseñaban el paquete de Microsoft, ¿no? Con las herramientas y demás para que podamos tener un buen trabajo el día de mañana y demás. Hoy por hoy Internet, hoy por hoy la virtualidad es la forma en la que accedemos a derechos básicos, a derechos humanos como la salud, como la educación, como los servicios públicos. En algunos países hasta el derecho a voto se ejerce a través de la virtualidad, a través del voto electrónico. Con lo cual la virtualidad e Internet es un espacio no solamente de laboralidad, sino también de ejercicio de derechos ciudadanos. Con lo cual tenemos que empezar a comprender la tecnología, tenemos que empezar a apropiarnos de la tecnología, tenemos que empezar a cuestionar la tecnología, porque ahí se nos va la democracia, se nos van los ciudadanos del futuro. Y esto me parece que es algo que hay que empezar a incluir en los programas educativos de todos los niveles, para poder entender una democracia 4.0 o una alfabetización 4.0, porque hoy por hoy la mayor cantidad de la población son analfabetos digitales. Podés saber muchísimo sobre manejar herramientas, pero no comprender la dimensión de lo que implica utilizar esa herramienta y qué es lo que está, digamos, qué tipo de información me está ofreciendo, cómo curar esa información, cómo filtrar esa información, cómo saber, cómo acceder a mejor información, a mejores derechos, a mejores búsquedas. Y esto no tiene que ver solamente, ya te digo, con un tema de empleabilidad, sino también con ejercicio de derechos ciudadanos.